Bueno, muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Buenas Buenas noches, bien, noches. profesor. Buenas noches. Noches. Buenas Buenas noches, noches profe. para todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, eh, comentarles que, pues, este fue el horario más votado por ustedes en la encuesta que les compartí a sus correos académicos. Digamos que este horario nuestro horario va a ser los lunes de 8 a 9 de la noche para la clase como tal. Nos vamos a encontrar una horita a la semana, los lunes de 8 a 9, por este medio de manera virtual y de manera sincrónica para hacer la clase, para hablar de algunos temas o aspectos centrales del curso. Y nos vamos a encontrar de 9 a 10 de la noche para efectos de la tutoría. En la tutoría, en ese espacio de la tutoría, de 9 a 10, es decir, una vez terminamos este encuentro, o estos encuentros de 8 a 9, nos cambiamos de enlace, nos pasamos para el enlace de la tutoría, porque nos toca dejar registro, un registro para la clase y otro registro para la tutoría. Entonces haremos el cambio y en esa franja, en ese espacio de la tutoría de 9 a 10, me voy a dedicar yo a explicar el desarrollo de cada una de las actividades entregables del curso, ¿cierto? De las actividades entregables. Para aquellos estudiantes que es su primera vez que se conectan a este curso, les recomiendo por favor escuchar la grabación de nuestro primer encuentro virtual la semana pasada, bueno, la antepasada, porque la semana pasada hubiésemos tenido clase el lunes, pero como fue festivo, pues no tuvimos clase, no tuvimos encuentro. Pero la semana antepasada tuvimos nuestro primer encuentro virtual sincrónico, el cual se grabó y les compartí allí en el aula virtual del curso, en el foro de novedades, en el recurso foro de novedades. Allí encuentran la grabación de ese primer encuentro virtual y allí van a encontrar pues, las grabaciones de todos nuestros encuentros virtuales y de todas nuestras tutorías. Es importante que esos estudiantes que no se pudieron conectar hace 12 días en nuestro primer encuentro, por favor lo hagan para que tengan claro cómo es el desarrollo de este curso, cuáles son las actividades que ustedes deben trabajar de manera autónoma en el aula virtual y cómo es el tema de las actividades entregables por cada unidad, porque hay 3 actividades entregables y recuerden que en la actividad entregable de la unidad 1 y la de la unidad 2 hay una evaluación por pares. Entonces, por favor, escuchar esa grabación para tener claro de qué va o cuál es la metodología de este curso. ¿Listo? Bueno, en ese primer encuentro pues habíamos explicado la metodología del curso, las actividades autogestionables, las actividades entregables, habíamos hablado de manera muy general, les había enseñado a navegar en el aula virtual, les había contado de manera muy general eh, cuál era, digamos, la razón de ser de este curso, cuál era el objetivo principal, a qué apuntaba este curso, ¿cierto? Y pues ya eh, hoy daremos inicio, entonces vamos a dar inicio a nuestra primer clase, nuestro primer tema de clase, que tiene que ver con el rol de los profesionales en el siglo XXI y el rol del profesional uniminuto, ¿sí? El rol del profesional en el siglo XXI y el rol de los profesionales de uniminuto. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Para ello he preparado unas diapositivas que les voy a compartir. Entonces permítanme un segundo y, y ya les comparto mis diapositivas.
Bueno, me confirman si son tan amables, si ya están viendo las diapositivas que les estoy compartiendo. Sí, profesor, sí, sí se ven bien. Sí, profe. Perfecto, Sí, muchas señor. gracias. Listo, bien, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a hablar del rol de los profesionales en el siglo XXI? Porque resulta que dentro de este curso, recuerden que hay un artículo allí que les pide leer las tres en cada unidad, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Si ustedes miran allí en recursos, los remite a leer un artículo que tiene que ver con el rol de las universidades y el rol de los profesionales en el siglo XXI. Es decir, el rol tanto de universidades como de los profesionales en el siglo XXI, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es el objetivo o cuál es la misión de las universidades en este siglo? ¿Y cuál es la misión de los profesionales egresados de esas universidades en este siglo? ¿Cuál es su misión, su reto, ¿cierto? O sus retos. Y se hace allí en ese artículo pues una crítica importante al sistema o al modelo de educación que han adoptado las universidades en el último siglo. Y aunque ese artículo pues lo deben leer ustedes, sin embargo, en la próxima semana, en nuestra siguiente clase, lo vamos a analizar. Vamos a analizar ese artículo de una manera más profunda, porque digamos que ese artículo es clave para poder entender de qué va todo este curso y también para poder entender especialmente este tema, el tema de hoy. Sin embargo, de manera muy general, les voy a contar pues que este artículo hace una crítica al rol que desempeñan las universidades en este siglo, en el último siglo, el rol que han venido desempeñando. Entonces allí los autores nos dicen que las universidades olvidaron su razón de ser, su objeto por el cual nacieron, el cual era formar seres humanos integrales, ¿cierto? Y al formar seres humanos integrales, pues hace alusión a que no solo las universidades están para formar profesionales competentes en los conocimientos técnicos de cada profesión, ¿sí? Como viene sucediendo en el último siglo. Las universidades en el último siglo se han encargado específicamente en formar profesionales con competencias técnicas disciplinares, es decir, formar buenos abogados, pero que solo sepan de derecho, formar buenos médicos que solo sepan de medicina, formar buenos arquitectos que solo sepan de arquitectura, buenos ingenieros que solo sepan de ingeniería, buenos psicólogos que solo sepan de psicología, ¿cierto? Y así. Es decir, las universidades se enfocaron simplemente en capacitar a los profesionales, a las personas, en competencias técnicas disciplinares. Pero, según los autores del artículo, esa no es la razón de ser de las universidades. Es decir, las universidades olvidaron su rol esencial, que no es formar simplemente gente competente técnicamente en el área disciplinar, sino también formar seres humanos integrales. Y formar seres humanos integrales pues consiste o requiere, sí, formarlos técnicamente, que sean competentes técnicamente en su área disciplinar, pero también formarlos con valores humanistas, éticamente orientados hacia el bienestar de la sociedad y hacia el desarrollo sostenible y básicamente formar seres humanos críticos, pensantes y con valores humanos, ¿cierto? Que busquen aportarle a la sociedad, transformar la sociedad, que logren proponer soluciones o alternativas a las problemáticas que atañen al mundo, ¿cierto? Problemáticas locales, regionales, globales. Entonces, si nos ponemos a observar
todas estas problemáticas, pues tenemos un sinfín de problemáticas desde lo local o desde lo regional hasta lo global, ¿cierto? Tenemos problemáticas como por ejemplo la inseguridad, la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la impunidad, el narcotráfico, la violencia, la crisis política, el cambio climático, la crisis ambiental, en fin, un sinnúmero de problemáticas locales, regionales, nacionales y globales, de las cuales es necesario que el profesional del siglo XXI sea consciente y empiece a mirar esas problemáticas sociales que lo rodean. ¿Por qué? Porque si un profesional en su proceso de formación, la universidad no lo orienta a mirar cuáles son esas problemáticas sociales, ¿cierto? Sino que se dedica simplemente a formarlo en conocimientos técnicos, sin mirar su entorno, sin mirar la realidad y sin mirar lo que necesita la sociedad, pues es un profesional que va, digamos, por ahí perdido en el mundo real y va, digamos, sí, perdido en el mundo real. Entonces, la crítica que se le hace a las universidades es, ojo, universidades que ustedes se dedicaron a formar simplemente profesionales para el mercado laboral, ¿cierto? Para el mercado industrial, para la economía, para el sistema de producción global. Pero ojo que se están olvidando o se olvidaron de formar gente crítica, de formar gente autorreflexiva, de formar gente con conciencia social, con conciencia ambiental, con conciencia política, con éticamente orientada hacia la búsqueda de la paz, convivencia social, de las transformaciones sociales y comunitarias, que logren resolver las problemáticas de la sociedad. ¿Cuál es el nivel más alto de educación a nivel global? Pues la educación superior, ¿cierto? La que hacemos en las universidades con nuestros pregrados, luego con nuestros posgrados, incluyendo especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados, ¿cierto? Es el nivel educativo más alto. Se supone que uno se forma y se educa, o el ser humano se educa, es para ser cada día mejor ser humano, ¿sí? Para aportarle algo positivo a la sociedad, no para simplemente venir a lucrarse a este mundo y venir a aprovecharse de las desigualdades, de las inequidades, de la vulneración a los derechos humanos, de venir a aprovecharse de los demás, ¿cierto? No se forman profesionales en las universidades. La razón de ser de las universidades no es formar profesionales para que terminen de arrasar el planeta y para que terminen de arrasar al mismo hombre, ¿cierto? No es la razón de las universidades formar profesionales para acabar, para ser un lobo para el mismo hombre, ¿cierto? O para acabar con el planeta, sino que es razón de ser de las universidades formar seres humanos conscientes de la realidad, ¿cierto? Del planeta, de la realidad de nuestra sociedad y del planeta, conscientes, formar profesionales que logren dar solución a las problemáticas que nos atañen, a las problemáticas ambientales, a las problemáticas sociales, culturales, políticas que nos aquejan, y formar profesionales, seres humanos íntegros, ¿cierto? Que logren, que propendan por la convivencia social y la paz. Porque de lo contrario, si las universidades siguen formando seres humanos así como lo han venido haciendo en el último siglo, cuya consecuencia de todo esto ha sido el nivel de degradación cultural al que hemos llegado a nivel global, porque esto no, digamos que uno puede ver la crisis civilizatoria no solo a nivel local o regional, no solo en sus ciudades, en su departamento, en nuestro país, sino también a nivel macro, a nivel global. Lo podemos ver en muchísimos países del mundo, incluidos esos países desarrollados,
los países del primer mundo. Encontramos que hasta en los países, entre comillas, más desarrollados tenemos las mismas problemáticas, violencia, inseguridad, crisis ambiental, desigualdad, pobreza, hambre, ¿cierto? Aunque obviamente en unos lugares más marcada o más marcados esos límites o esas desigualdades que en otros países o que en otras regiones del mundo, pero en todos existen, ¿cierto? Entonces digamos que el llamado a las universidades en todo el mundo, incluidas las universidades más prestigiosas del mundo, ¿cierto? Estas universidades como Harvard, como Yale, como Princeton, o estas universidades europeas como Bolonia, la Sorbona, la Universidad de Bonn, bueno, todas estas universidades famosísimas, supremamente prestigiosas, también están llamadas a ser agentes de cambio, a replantear su enfoque educativo o su enfoque de educación a los profesionales basado en un enfoque netamente materialista y utilitarista. Porque es que, claro, las universidades al dedicarse simplemente a formar profesionales para el mercado laboral, para las industrias, para las fábricas, para el trabajo, para las empresas, ¿cierto? Ofrecer simplemente gente para que pueda conseguir trabajo y pueda generar recursos económicos sin ningún tipo de formación ética, sin ninguna conciencia moral, sin ninguna conciencia ambiental, sin ninguna conciencia social, cultural, ética, pues están generando un daño grandísimo a nivel global en todos los aspectos de la vida, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo ambiental, en lo político, ¿cierto? Estamos prácticamente, la crisis civilizatoria por la que atravesamos, pues en gran medida se ha debido a eso, a ese modelo educativo imperante en los últimos 100 años, que lo que ha logrado es que el ser humano cada día más arrase con la naturaleza, arrase con el prójimo, sin ningún tipo de conciencia moral ni ética, ¿no? Entonces, bueno, el llamado, digamos, dentro de este artículo, el cual ustedes deben leer allí, pues es precisamente a eso, que las universidades deben replantear ese modelo pedagógico, y esto es un llamado para todas las universidades, y asimismo, digamos que la sociedad global está esperando de los profesionales de este siglo y de los siglos venideros, si es que alcanzamos a llegar al siglo XXII, si no es que nos autodestruimos o autoextinguimos, ¿cierto? Por un fenómeno antrópico o por un fenómeno externo del universo, ¿no? No lo sabemos. Entonces se espera de los profesionales de este siglo, se esperan muchas cosas y se esperan más cosas de las que creemos nosotros que espera la sociedad, ¿cierto? Entonces, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿para qué estudiaron o para qué estudian ustedes sus carreras, ¿no? Sus programas académicos, ¿para qué están estudiando realmente? Y cuando uno les pregunta eso a los estudiantes, una evidencia que básicamente es pues para desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Para ejecutar un proyecto de vida. Pero cuando uno analiza esos proyectos de vida, se da uno cuenta cómo estamos todos formateados ya
dentro de la lógica del capital y dentro de la lógica arrasadora y desarrollista de la naturaleza, arrasadora de la naturaleza y desarrollista, cómo pues cada uno piensa en su proyecto de vida de manera individual, de manera muy individual, sin pensar en el colectivo, sin pensar en las demás personas, sino más bien basado uno en su proyecto de vida individual. Entonces el estudiante dice, no, yo quiero crear mi propia empresa, yo quiero darle una calidad de vida óptima a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa, yo quiero viajar, quiero conocer el mundo, quiero posicionar mi marca a nivel nacional, internacional, quiero tener prestigio, quiero vivir económicamente muy bien, que no me falte nada. Y cuando uno escucha pues todo esto, uno dice, sí, está bien que tengan un proyecto de vida donde se incluyan a sí mismos y a sus seres queridos para beneficiarse, pero poco escucha uno, digamos, dentro de esos proyectos de vida, que el estudiante o que el egresado o que el profesional desarrolle un proyecto de vida basado en el bienestar común o en la transformación de la sociedad para bien, ¿cierto? Desde una manera consciente o en la transformación del medio ambiente para bien. Es decir, poco escucha uno proyectos de vida de profesionales enfocados en solucionar problemáticas de la vida real, en aportar a la convivencia pacífica, en aportar al bienestar de la comunidad, en apostar por atacar, por resolver todas estas grandes problemáticas sociales, económicas, políticas que nos aquejan, por aportar a las soluciones de los problemas ambientales, ¿cierto? Poco escucha uno proyectos de vida que incluyan eso. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque las universidades se encargaron de formatear a los estudiantes o de educarlos simplemente dentro de una visión técnica disciplinar, ¿sí? Dentro de una visión técnica disciplinar. Y entonces, pues digamos que la causa de ello es que las universidades se han olvidado de poner al estudiante a mirar el entorno social, en poder analizar las problemáticas que lo rodean, que rodean a ese profesional. Y yo soy testigo de eso, yo puedo dar fe de eso porque yo soy egresado de la Universidad Libre, yo soy abogado y también tengo una especialización en la Universidad Libre, tengo otra especialización de la Universidad Nacional en Derecho, ambas. Y créanme que a mí jamás, ni en mi pregrado ni en mis especializaciones, a mí la Libre y la Nacional se dedicaron estrictamente a formarme o a capacitarme técnicamente. Es decir, se dedicaron a enseñarme exclusivamente conocimientos disciplinares del derecho, normas, leyes, sentencias, doctrina, teoría, filosofía, historia, ciencia política, pero jamás me pusieron a mirar la realidad, jamás me pusieron a mirar las problemáticas actuales que me rodeaban o que nos rodeaban en ese tiempo. Jamás una mirada a la realidad, jamás un tema enseñado de cara a una problemática social real. Todo eran casos hipotéticos, casos traídos de los cabellos, por allá del siglo pasado. Y entonces ahí yo no era consciente de eso hasta que llegué a Uniminuto. Yo llegué a Uniminuto a hacer una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. Una maestría muy bonita que me abrió el panorama
del mundo, la visión del mundo, y me cambió totalmente la visión de la realidad, porque yo venía formateado así como vienen todos los abogados formateados, solo mirando leyes, normas, jurisprudencia y cambios legales y doctrinales y jurisprudenciales, y pare de contar, y mirando el mundo desde esa perspectiva, desde la perspectiva del derecho. Y gracias a esta maestría pude yo mirar el mundo desde otras perspectivas, desde otras áreas disciplinares, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, desde la filosofía, desde todas las ciencias humanas, ¿sí? Desde la teoría social contemporánea. Y, pude mirar, o pudimos mirar, todas estas problemáticas sociales a nivel global, sociales y ambientales, políticas, culturales, económicas, que nos aquejan. Para mí eso fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos y hubiese entendido realmente el mundo en el que yo vivía. Yo digo que antes de esa maestría yo no entendía el mundo en el que vivía. Y yo le atribuyo eso precisamente a las universidades en las que yo estudié y a la falta de formación en estas otras áreas humanas, y en la falta de visión hacia las problemáticas sociales que nos rodean. Es decir, yo le atribuyo la causa a eso, a que estas universidades donde yo estudié se dedicaron estrictamente a formarme en el campo disciplinar, formarme técnicamente en el mundo del derecho, en nada más. Entonces, claro, uno cree que cuando uno se dedica solo a estudiar el mundo del conocimiento desde un área, desde un campo del conocimiento, solo desde ese campo, uno cree que y si uno se especializa, entonces hace unas especializaciones, luego hace maestría, luego hace doctorado, luego hace postdoctorado, y resulta que en esas especializaciones, en esas maestrías y en esos doctorados y postdoctorados, lo que han hecho las universidades es fragmentar el mundo del conocimiento, y han fragmentado el conocimiento. Entonces lo han dividido, lo han separado, lo han desintegrado, y lo que han hecho es enterrarlo a uno en un huequito. Digamos que es como si, haciendo una analogía, sería como si tuviéramos una circunferencia, o digamos el planeta Tierra. El planeta Tierra es el mundo del conocimiento. Y lo que han hecho las universidades con esa especialización del conocimiento, de ponerlo a uno luego en una especialización, luego en una maestría, luego en doctorados y luego en postdoctorados del mismo campo en el que uno estudia el pregrado, lo que han hecho es que ese profesional, digamos que sale de su pregrado y está parado en un punto sobre el planeta Tierra. Y donde él está parado, él digamos que conoce donde él está de pie, conoce su terreno que lo circunda, pero digamos a unos escasos 2, 3 metros, ¿sí? Una circunferencia de 2, 3 metros. Ese es su campo fenomenológico, ese es su campo del conocimiento, ¿sí? Lo que ha conocido en esos 5 años de pregrado. Cuando la universidad le ofrece una especialización, el estudiante abre un hueco, empieza a cavar en ese mismo círculo donde está parado y empieza a abrir un hueco, supuestamente a profundizar en el conocimiento de su campo, de su área especial del conocimiento. Entonces yo empecé con una especialización en Derecho Administrativo. Luego quería conocer más, entonces fui y me hice una especialización en Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional. Y seguí cavando, seguí sacando tierra y seguí abriendo un hueco. Y lo que me di cuenta es que estaba enterrándome. Me estaba enterrando en ese hueco y estaba dejando de ver el mundo
¿cierto? Todo el mundo contemplando el mundo y estaba viendo solo el hueco, creyendo que si yo excavaba más iba a encontrar la verdad, iba a encontrar más conocimiento. Resulta que ese modelo educativo, que es el que nos han vendido las universidades y nos han implantado las universidades, que básicamente es un modelo mercantilista pensado en las empresas. Las empresas necesitan alguien especialista en esto, entonces vamos a crear un programa para las empresas, para enviarles allá trabajadores que sepan de eso que ellas necesitan. Necesitan un especialista en algo más profundo, listo, vamos a crear una maestría, entonces que desarrolle esas competencias y vamos a enviarle los profesionales a esas empresas para que sigan profundizando allá en el hueco, ¿cierto? Y entonces lo que hicieron fue enterrar a los profesionales en un huequito hondo y eso ha generado una visión del mundo para los profesionales unidimensional, es decir, los profesionales del siglo XXI están viendo el mundo desde una sola dimensión, desde la dimensión de su campo del conocimiento. Por ejemplo, los abogados la estarán viendo desde la dimensión del derecho, los médicos desde la dimensión de la medicina, de la salud, ¿cierto? Pero se olvida, por ejemplo, que el mundo no solo se puede ver desde la óptica del derecho o desde la óptica de la salud, porque resulta que las problemáticas globales, las problemáticas del mundo son multidimensionales. Un problema social tiene causas de todo tipo, tiene múltiples causas, es decir, los problemas sociales son multifacéticos. Y al ser multifacéticos, al tener muchas causas sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales, pues no basta con afrontar ese problema con una visión unívoca, con una visión simplemente de una disciplina, ¿sí? Porque no se puede solucionar. Para solucionar una problemática no solo basta con conocer muchísimo de un campo, sino que se necesita abordar la problemática desde sus distintas causas, y para abordarla desde sus distintas causas, pues hay que saber de los campos de conocimiento de cada causa, ¿cierto? Entonces, si la causa aquí es psicológica, entonces hay que saber de psicología. Si la causa aquí es cultural, entonces hay que saber de pedagogía. Si la causa aquí es económica, pues entonces hay que saber de economía. Si la causa es jurídica, pues hay que saber de derecho. Si la causa es ambiental, pues hay que saber del medio ambiente, ¿sí? Es decir, los problemas sociales, los problemas del mundo no se solucionan o no se van a poder solucionar desde esa formación unidimensional, desde esa especialización del profesional en una sola área del conocimiento. Se requiere que los profesionales, en vez de enterrarse en un campo, en un solo punto, vayan y conozcan más segmentos del mundo del conocimiento, del campo del conocimiento. Es decir, que tengan una visión más interdisciplinar. Un conocimiento más interdisciplinar, menos disciplinar, un conocimiento más generalista, menos especialista, sino más generalista, es decir, o por lo menos si no logra tener un conocimiento más interdisciplinar, por lo menos que esos profesionales aprendan a trabajar en equipo o en equipos interdisciplinares. Es decir, es necesario que los profesionales de hoy en día, para que puedan aportarle a la solución de las problemáticas de la realidad de nuestra sociedad, aprendan a trabajar en equipos y en equipos interdisciplinares. Es decir, hay que aprender a trabajar con gente de otras áreas del conocimiento. Entonces, no es que yo soy abogado, yo no trabajo con los ingenieros ni con los arquitectos porque yo no sé nada de eso y ellos no saben nada de lo mío y no nos entendemos. Mentiras, sí nos podemos entender, podemos aprender el uno del otro.
los ingenieros y los arquitectos pueden aprender de derecho y nosotros los abogados podemos aprender de ingeniería, de arquitectura. Yo lo he descubierto en todo mi trasegar laboral. Yo he tenido que trabajar en reiteradas ocasiones con ingenieros civiles, con topógrafos, con arquitectos, con ingenieros ambientales, y he tenido que trabajar en estos equipos interdisciplinarios y yo he aprendido muchas cosas de ellos y ellos aprendieron muchas cosas mías. Digamos que hubo enseñanza mutua ahí y hubo crecimiento mutuo. Entonces, volviendo a que las problemáticas del mundo actual requieren de abordajes interdisciplinares porque son las causas multidimensionales o multifactoriales, ¿cierto? Entonces, una de las principales competencias que debe tener o que deben tener todos los profesionales en este siglo y en los venideros es aprender a trabajar, o es mejor dicho, sería la interdisciplinariedad, ¿sí? La interdisciplinariedad. Entonces, ya ubicados en este contexto, pues podemos empezar a mirar ahora sí cuáles son esos roles que deben asumir o que están llamados a asumir en el siglo XXI los profesionales. Es decir, ustedes y yo y toda la gente que hoy en día es profesional, debemos empezar a asumir los siguientes roles de los cuales les voy a hablar en estas diapositivas, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el contexto general para podernos ubicar ya puntualmente en estos roles que vamos a abordar en estas diapositivas. ¿Cuál sería ese primer rol? Permítanme un segundo, aquí. Yo amplío la diapositiva y vamos a mirar. Bueno, ese primer rol es que los profesionales del siglo XXI tienen que ser generadores de conocimiento e innovación. Es decir, se espera, se exige del profesional del siglo XXI que genere conocimiento, que genere nuevo conocimiento y que innove, que sea capaz de innovar, que sea capaz de generar nuevo conocimiento. Y para generar nuevo conocimiento, pues sí es necesario, digamos, adquirir el conocimiento anterior, conocimiento que han adquirido o que han generado nuestros antecesores, ¿cierto? Pero no basta con quedarnos simplemente con recibir y adquirir conocimiento, sino que es necesario que ese conocimiento, a partir de ese conocimiento que adquirimos en las universidades y en nuestro ejercicio laboral o en nuestro ejercicio profesional, o en el ejercicio de la vida también, que podamos a través de ese conocimiento podamos transformarlo y generar nuevo conocimiento, ¿sí? Y a su vez, generar nuevo conocimiento, ¿para qué? Pues para resolver las problemáticas de la sociedad, para resolver las problemáticas de la humanidad. Necesitamos generar nuevo conocimiento para ello. Y también necesitamos innovar, ser innovadores, ser creativos para resolver las problemáticas que atañen a la humanidad, las problemáticas sociales, culturales, económicas, ambientales, políticas, todo tipo de problemáticas que podemos tener o que tenemos hoy en día a nivel civilizatorio, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de innovar, de ser creativos, de ser transformadores. Tenemos que desprendernos también de esas viejas prácticas, de esos viejos mitos, de esos imaginarios atávicos que nos han legado pues las culturas anteriores, y aprender a innovar, aprender a transformar, a crear nuevos métodos, nuevos procesos, nuevas herramientas, nuevos mecanismos para
resolver las problemáticas sociales, ¿sí? Es una problemática social, hoy en día no la podemos seguir intentando resolver con las mismas soluciones planteadas hace un siglo, ¿cierto? Entonces, en eso, el profesional está llamado a innovar, a innovar. Frente a ese mismo rol, como les decía, pues este rol va más allá de simplemente adquirir y aplicar información, que es lo que hacemos básicamente en las universidades. Recibimos información durante toda la carrera y cuando salimos a ejercer, lo que hacemos es aplicarla en nuestros trabajos, ¿sí? Entonces aplicamos lo que aprendimos en la universidad, lo que nos enseñaron, ¿cierto? Pero no basta con eso. Se necesita ser un investigador y un creador, ¿sí? Y para poder ser un investigador y un creador, pues se debe tener la capacidad de generar nuevas ideas y soluciones. El objetivo es innovar para resolver los complejos problemas que enfrenta nuestra humanidad. Y pues esto incluye pues todos los desafíos, ¿no? Sociales, culturales, económicos, ambientales. En esencia, pues es ser agente activo en la producción de conocimiento y no solo en su consumo. Es decir, no es solo ser un agente que consume conocimiento, un profesional que consume conocimiento, sino un profesional que genera nuevo conocimiento a partir del adquirido o del conocimiento consumido en las universidades, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de este rol o de este llamado que se nos hace a los profesionales del siglo XXI, ser generadores de conocimiento e innovación, producir e investigar nuevas ideas, innovar para resolver problemas sociales, culturales, ambientales, de toda índole, ¿no? Bueno, hablemos del segundo rol del profesional del siglo XXI, y es ser transformadores sociales, rol que se le ha olvidado a las universidades, ¿no? Porque digamos que las universidades, la lógica de lo que veníamos hablando al inicio de esta clase y en la lógica del artículo de investigación que está allí en el aula virtual y que deben leer y del que les venía hablando, pues a las universidades se les olvidó formar a los profesionales para ser transformadores sociales, porque se dedicaron simplemente a formarlos para ser continuadores o repetidores de los sistemas sociales hegemónicos o predominantes. Es decir, la educación universitaria, la educación superior tradicional, pues lo que se ha dedicado es a transmitir y a transmitir conocimientos del pasado para la utilidad del mercado laboral, ¿cierto? Pero se olvidó de generar conocimiento para transformar en pro de la sociedad, ¿cierto? Para hacer transformaciones sociales, no simplemente para ser transformadores de las empresas o transformadores de la economía familiar, ¿no? Sino para ser transformadores sociales. ¿Y qué es ser un transformador social? Pues un transformador social es aquel profesional que con sus conocimientos adquiridos y su creatividad y su formación y su pensamiento crítico y su formación ética y su conciencia hacia lo social, hacia lo ambiental, es capaz de generar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas soluciones a las problemáticas que aquejan a nuestra humanidad o a nuestro entorno, ¿cierto? Entonces es aquel profesional que puede, no sé, proponer o crear una fórmula para limpiar el agua de los ríos contaminados, ¿cierto? Y descubre un método para purificar las aguas, ¿cierto? Es el profesional que logra
este profesional que logra, por ejemplo, generar fuentes de ingresos para las personas más desfavorecidas o más pobres, más vulnerables de la sociedad, ¿cierto? Es esta persona que logra con su nuevo conocimiento y su nueva creatividad, logra llevar servicios públicos a todas las comunidades más vulnerables de la ciudad, ¿cierto? Entonces, eso es ser un transformador social, ¿cierto? Un transformador social es aquel que está creando nuevo conocimiento, que está innovando y que está brindando soluciones a las problemáticas de la realidad. Y no simplemente un profesional que sale a hacerse rico, a vivir sabroso, en medio de una comodidad material, pero sin ninguna conciencia social, sin ninguna conciencia de servicio, sin ninguna conciencia del bienestar colectivo, sino simplemente basada en una conciencia individualista, en una conciencia acaparadora, en una conciencia de competencia, en una conciencia de extractiva y en una conciencia o en una inconsciencia más bien arrasadora del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, claro, dentro de ese, para ser transformador social, pues se necesita actuar como agente de cambio, ¿cierto? Y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y democrática. Una sociedad más justa y democrática. Dentro de ese mismo rol también podemos decir que ser transformador social, o para ser transformadores sociales, pues un profesional no solo se debe limitar a su campo de acción técnico. Es decir, si yo soy abogado, entonces no es que solo me dedico al derecho, ¿sí? Por ejemplo, yo estudié para ser abogado, yo no estudié para ser profesor. Y sin embargo, descubrí que gracias, por fortuna, yo llegué a la docencia hace ya 13 años, llegué a la docencia universitaria por pura casualidad de la vida, aunque la verdad siempre me llamó la atención la docencia. Cuando yo era estudiante universitario de pregrado, yo admiraba muchísimo a mis profesores y yo soñaba algún día verme, estar en el lugar de ellos. Yo soñaba algún día poder ser profesor, poder tener el conocimiento para poder despertar conciencia en mis estudiantes. Y básicamente yo admiraba a sus profesores que lo ponían uno a pensar, los profesores de filosofía, de ciencia política, de sociología, ¿sí? Que lo ponían uno a pensar, a cuestionarse. Yo admiraba mucho a sus profesores y gracias a Dios pues la vida me dio la oportunidad de llegar a la docencia. Y yo no estudié para ser docente, los abogados no estudiamos para ser docentes, estudiamos para ejercer el derecho. Y yo a través de la docencia me di cuenta pues que la disfruto demasiado y que puedo servir en algo a la sociedad, despertando un poquito sembrando allá las semillitas de conciencia en los estudiantes y viendo después cómo esos estudiantes se han desarrollado y han, digamos, inventado y creado nuevo conocimiento y nuevos mecanismos de vida, nuevos métodos de vida y nuevas transformaciones sociales. Entonces es muy enriquecedor, se enorgullece uno de ver que a través de la pedagogía puede aportarle algo a la sociedad, a las transformaciones sociales. Sí, entonces, claro, pues un agente de cambio utilizando sus habilidades, sus conocimientos para mejorar su comunidad. Esto implica participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y democrática, lo que puede manifestarse a través del emprendimiento social, la participación ciudadana,
o el liderazgo en iniciativas comunitarias. Entonces, claro, todo esto se puede ver reflejado en temas de emprendimiento social, aquel profesional que a través de emprendimientos sociales ha generado transformaciones en su comunidad, ¿cierto? O en su localidad, que a través de la participación ciudadana ha generado cambios a nivel político, a nivel democrático, en su ciudad, en su localidad, en su país. Yo tengo estudiantes que hoy en día son concejales, son diputados, y próximamente van a ser alcaldes. Y entonces uno dice, bueno, estos profesionales a través de ese ejercicio de la participación ciudadana están haciendo transformaciones sociales, ¿sí? Y a través del liderazgo en iniciativas comunitarias, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso, digamos, ese es el rol del transformador social, ¿sí? Tenemos un tercer rol, que es el de la competencia global y compromiso local. Es decir, el profesional del siglo XXI debe tener competencias globales y compromiso local. ¿Qué significa eso? Significa que los profesionales de hoy en día deben competir en escenarios internacionales, es decir, deben tener habilidades, conocimientos, destrezas, capacidades para poder desempeñarse en escenarios internacionales. Para ello es necesario pues tener una visión global de las problemáticas a nivel global, tener una formación y una educación en esas competencias y en esas habilidades que se requieren a nivel internacional, como por ejemplo sería las tecnologías y las tecnologías y los medios de comunicación y las tecnologías de la comunicación y la información, ¿cierto? Manejar, no sé, una lengua por lo menos. Pero ojo, que tener estas competencias a nivel internacional sin dejar a un lado el compromiso con su realidad nacional y regional. Es decir, debe haber un equilibrio en el profesional, debe haber un equilibrio entre el profesional que debe ser competitivo en el ámbito internacional, es decir, lo que requiere dominar como habilidades y conocimientos que son necesarios a nivel global, pero al mismo tiempo es necesario que mantenga un fuerte compromiso con la realidad de su propia región y país. Es decir, que el profesional del siglo XXI debe ser capaz de aplicar sus conocimientos globales para abordar y resolver los problemas específicos de su entorno, contribuyendo al desarrollo de su comunidad y fortaleciendo su identidad cultural. Entonces, miren lo importante que es eso, ¿no? Tener destrezas, habilidades y conocimientos globales y traer eso de allá y aplicarlo también a lo local, a lo regional, o sea, utilizar ese conocimiento que tiene allá y ver de eso qué le sirve para transformar o para solucionar ciertas problemáticas locales. No es simplemente coger esos modelos y adoptarlos e implantarlos aquí en lo local, no, que no se trata de eso. Se trata también de entender primero, de no dejar de entender su entorno local y regional para saber si esos modelos globales se pueden o no, o es conveniente o no aplicarlos a nivel regional, a nivel local. Porque hay modelos globalizados, globales, que si uno los va a aplicar en ciertos territorios, no sirven, no funcionan. Y por el contrario pueden hacer un daño grandísimo a los sistemas culturales de esas poblaciones, de esas comunidades. Entonces es tener esa capacidad, ¿no? Ese equilibrio entre conocimiento y las destrezas globales sin dejar a un lado el conocimiento propio de su entorno regional y local. Y tenemos
otro rol del profesional del siglo XXI, que es el de ser ético y el de tener conciencia o formación ética y conciencia ciudadana. Es decir, el rol de la ética y la ciudadanía, el de concebirse como un profesional ético. Y concebirse como un profesional ético es un profesional consciente un profesional consciente de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo injusto, de lo justo, de lo que le hace daño al planeta y de lo que no le hace daño al planeta, de los derechos de las personas, ¿cierto? Eso es un profesional ético. Un profesional ético es aquel que actúa con transparencia, con honestidad, con responsabilidad, respetando los derechos de los demás, no pasando por encima de las personas, ¿cierto? Hoy en día es difícil encontrar profesionales éticos. Por ejemplo, en el campo mío, en el campo del derecho, yo encuentro todos los días colegas, abogados, litigantes, que lo único que les interesa es cogerle la platica a la gente, a los clientes en los procesos, independientemente de si hay posibilidades o no de ganar ese proceso. Entonces hay abogados que llegan y le consulta un ciudadano, una persona, un caso, y el abogado, a sabiendas de que ese caso no va a prosperar, le dice al cliente que sí, que le lleva el proceso y que le cobra tanto, que le da un anticipo de tanto. El abogado recibe el anticipo, inicia el proceso, a sabiendas de que ese proceso no se va a ganar, se va a perder, y ahí se gana la platica de ese ciudadano, y ese ciudadano termina estafado, perdiendo su proceso, desilusionado porque con la expectativa de haber ganado el proceso, ¿cierto? Entonces terminan viéndose afectada la economía de ese ciudadano y los derechos de ese ciudadano. ¿Por qué? Porque hay profesionales sin ética, ¿sí? Un profesional, un abogado con ética, escucha al cliente, escucha el caso y le dice, y mira las pruebas que tenga el cliente, y con base en los hechos y en esas pruebas que tenga el cliente o que el cliente pueda recaudar, el profesional con ética, el abogado con ética le dice al cliente, mire, no es, yo no creo, yo le doy mi concepto, y es que esto no está llamado a prosperar. Usted no tiene posibilidades de reclamar por esto y esto y esto, porque operó el fenómeno de la caducidad o de la prescripción, o porque no hay pruebas, o por múltiples razones, ¿cierto? Pero ser un profesional ético, un abogado ético, es decirle al ciudadano, oiga, no, yo lo siento mucho, pero ya no hay nada que hacer. Yo para qué le digo que sí, que le llevo el proceso, y para qué le cobro si en 3, 4 años el resultado va a ser negativo. Entonces no lo voy a engañar, no le voy a hacer perder su dinero. Eso es ser un profesional con ética, ¿cierto? Y eso sucede en todas las disciplinas, en todas las profesiones, ¿no? Entonces, ejercer la profesión con responsabilidad ética, respetar la dignidad humana, respetar a los demás, no pasar por encima de nadie, no aprovecharse de las vulnerabilidades, de las debilidades de los demás, ¿cierto? Del desconocimiento de los demás, y promover la paz y la convivencia. ¿Listo? Otro rol que debe asumir o que debe desempeñar el profesional del siglo XXI es el rol de ser o mejor dicho, el del aprendizaje continuo y la adaptación. Ojo, ese profesional que se queda solo con los conocimientos de la universidad y pare de contar, es un profesional que se quedó desactualizado, porque el profesional del siglo XXI debe estar actualizándose todos los días, todo el tiempo, porque todo va cambiando. Los conocimientos van cambiando, los conocimientos se van evaluando, la tecnología va creando nuevos conocimientos, nuevos métodos, nuevos mecanismos, nuevos procedimientos. Entonces el profesional del siglo XXI es aquel que está todo el tiempo investigando, leyendo, actualizándose, aprendiendo todo el tiempo. ¿Para qué? Para poder también adaptarse al cambio, a los cambios tecnológicos.
Todo el tiempo estamos viviendo cambios tecnológicos, a los cambios sociales, ¿cierto? Tantos cambios sociales que tenemos hoy en día, ¿no? En las formas de trabajo, en las formas de producción, en las formas de convivencia, en los distintos grupos o intereses de las personas, en fin. Ese aprendizaje continuo y esa adaptación son dos cualidades que debe tener todo profesional del siglo XXI. El profesional debe tener una mentalidad de aprendizaje permanente. Esto implica estar dispuesto a adquirir nuevas habilidades y actualizar sus conocimientos de forma constante para adaptarse a las innovaciones tecnológicas, a los cambios sociales y las nuevas demandas del mercado laboral. La capacidad de desaprender y reaprender es fundamental para mantenerse relevante y efectivo. Entonces, importantísimo este rol número 5. Y tenemos el último, que es el de la responsabilidad con el desarrollo sostenible. Es decir, los profesionales del siglo XXI deben ser responsables con el desarrollo sostenible. Y esto sí que es, digamos, el punto débil de todos los profesionales en el siglo XXI, de la gran mayoría del siglo XXI, que nos hemos vuelto también consumistas, hiperconsumistas, y consumimos sin ninguna conciencia ambiental. Entonces, creemos que el bienestar está en poder adquirir bienes, electrodomésticos, servicios y bienes todo el tiempo, sin pensar en la huella ecológica o en los efectos de estos bienes y estos servicios, estos productos que compramos o consumimos a diario, puedan producirle al planeta, ¿cierto? Entonces, pues aquí es importante que el profesional haga conciencia de la crisis ambiental, de la crisis climática, del problema de la contaminación de los mares, de la contaminación de las tierras a través de los pesticidas, de la contaminación del aire a través del dióxido de carbono, de la contaminación de todo, ¿cierto? Que haga conciencia de la deforestación, de la contaminación de las aguas, de lo que consume, de lo que compra a diario, ¿no? Entonces, digamos que un profesional del siglo XXI tiene que tener una conciencia ambiental y una responsabilidad con el desarrollo sostenible, que piense no solo en su bienestar, sino en el bienestar de las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué le va a dejar a las futuras generaciones? A sus hijos, bueno, si no tiene hijos, por lo menos a las generaciones, las futuras generaciones. Entonces, importantísimo eso. Bueno, yo creo que dejemos por aquí el tema ya de la clase. Hemos llegado, digamos, a ese último rol de manera muy general que deben tener los profesionales del siglo XXI. Entonces, bueno, y hemos llegado al fin de nuestra hora para la clase. Son las 9:07 p.m. Es momento de que hagamos tránsito a la franja de la tutoría. En esta franja de la tutoría estoy disponible a resolver todas las preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan o los comentarios que quieran hacer frente a lo que hemos hablado o lo que les he comentado en esta horita sobre esos roles del profesional del siglo XXI y sobre ese enfoque educativo que han asumido las universidades en el último siglo, ¿sí? Y entonces les voy a compartir por aquí, por el chat, les voy a compartir el enlace de la siguiente franja para la tutoría, para que si quieren puedan ingresar directamente por aquí, por el enlace. Miren, aquí estoy compartiéndolo. Estoy compartiendo por
por el chat les estoy enviando el enlace de ingreso a la franja de la tutoría y por ende pues voy a detener la grabación de esta franja de la clase